Jorge Rivero, nombre real. Jorge Pous Rosas, nacido el 15 de junio de 1938 en Guadalajara, México, es uno de los actores más famosos del cine mexicano e internacional, con una carrera que abarca más de 5 décadas. A sus 86 años, es conocido como un ícono de la belleza y el talento, habiendo colaborado con estrellas de Hollywood como John Wayne y Charlton Heston, y dejando su huella en películas desde México, Italia, hasta Estados Unidos. Sin embargo, detrás del halo de estrella de cine se esconden profundas tristezas, duros desafíos y un incansable viaje para afirmarse a sí mismo. Este ensayo explorará el mayor dolor de Jorge Rivero, sus altibajos en su carrera, sus logros, su historia de amor con Betty Moran, su fortuna, el hecho de que Betty Moran compartiera el dolor de su marido y la conclusión de su vida. La mayor tristeza en la vida de Jorge Rivero fue el sentimiento de no ser plenamente reconocido en el mercado cinematográfico estadounidense. A pesar de sus constantes esfuerzos por superar las barreras lingüísticas y culturales, cuando se mudó a Hollywood en 1984. Nacido en una familia de clase media en 1984. Guadalajara, de padre, Luis Pous Ribe de Guatemala, y madre, Carmen Rosas López de Puebla, México, Jorge creció con una pasión por los deportes y las artes. Se graduó de ingeniero químico en el Colegio Universitario Mexicano en 1960, pero decidió abandonar su carrera de ingeniería para dedicarse a la actuación, una elección arriesgada. Si bien se convirtió en una gran estrella en México y América Latina, conquistar Hollywood fue un viaje difícil, lleno de oportunidades perdidas y una feroz competencia de los actores nativos. En una entrevista de 1989 con Los Angeles Times, Jorge compartió: «En México, yo era una estrella, pero en Estados Unidos era solo un actor más, y eso a veces me hacía sentir como si hubiera fracasado». Pasó años estudiando inglés con un profesor de canto, mejorando sus habilidades actoral y solicitando un permiso de trabajo en Estados Unidos, pero los grandes papeles en Hollywood todavía se le escapaban. Películas como Río Lobo, 1970, con John Wayne y Soldier Blue, 1970, con Candice Bergen, le llamaron la atención, pero no pudo mantener el impulso en Estados Unidos, obligándose a regresar a proyectos cinematográficos de bajo presupuesto en México y Europa. Esta decepción, combinada con la presión de demostrar su valía en un entorno desconocido, dejó profundas cicatrices mentales. Esta tristeza se hizo aún más evidente cuando recordó las oportunidades perdidas debido a la barrera del idioma. En un artículo de 2015 en Mayo Communications, dijo que cuando llegó por primera vez a Hollywood, rechazó algunos papeles porque no confiaba en sus conocimientos de inglés. «Tenía miedo de arruinar mis posibilidades si no lo decía perfectamente», dijo con la voz llena de arrepentimiento. Esto le hizo preguntarse muchas veces si habría podido lograr más si hubiera tomado más riesgos. Jorge también cargó con la tristeza relacionada con su familia, especialmente el tiempo que pasó separado de sus dos hijos, Roberto Rivero y Jorge Rivero, de su primer matrimonio con Irene Hammer. Un divorcio a finales de la década de 1970 le impidió estar con sus hijos tan a menudo, y su concentración en su carrera profundizó esa distancia. «Amo a mis hijos, pero sé que no pasé suficiente tiempo con ellos», dijo en una rara entrevista de 2010 con Telemundo. «Eso es algo de lo que siempre me arrepentiré». Esta tristeza, combinada con la sensación de no ser reconocido en Hollywood, se convirtió en una parte inseparable de la vida de Jorge Rivero, provocando que derramara lágrimas muchas veces en momentos privados en su casa de Hollywood Hills. La carrera de Jorge Rivero ha sido un viaje inspirador, desde actor novato hasta convertirse en un ícono del cine mexicano e internacional. Con más de 150 películas en su carrera, ha logrado grandes éxitos,
pero también se ha enfrentado a muchos fracasos y esfuerzos que lo hicieron llorar. Jorge entró en la industria del entretenimiento en 1965, con un papel en El asesino invisible, dirigida por René Cardona, donde usó una máscara durante toda la película. Aunque no se mostró su rostro, su físico musculoso y enérgico llamó la atención. Su primer gran éxito llegó en 1966 con El Mexicano, película que lo convirtió de la noche a la mañana en una estrella en México. Esta película, junto con Pistoleros de la Frontera, 1967, lo convirtió en un símbolo sexual, con su apariencia de 1,87 metros, cuerpo musculoso, producto de su pasión por el culturismo y su encantadora sonrisa. En 1969 causó controversia con El pecado de Adán y Eva, una película en la que él y su coprotagonista Candy Wilson aparecieron desnudos durante gran parte del metraje. A pesar de las críticas por su contenido audaz, la película consolidó su estatus como un actor que se atrevió a superar los límites. 1970 marcó un punto de inflexión cuando Jorge fue notado por Hollywood. Protagonizó Río Lobo de Howard Hawks junto a John Wayne y Jennifer O'Neill, y Soldier Blue con Candice Bergen y Donald Pleasence. Estas películas le trajeron reconocimiento internacional y fue elogiado por su fuerte presencia en la pantalla. Luego apareció en The Last Hard Man, 1976, con Charlton Heston y James Coburn, así como en películas de acción como Counterforce, 1988, y la fantasía Conquest, 1983, de Lucio Fulci. Durante las décadas de 1980 y 1990, interpretó papeles en películas de acción y telenovelas mexicanas como Pedro Páramo y Operación 67, y apareció en el thriller Hombre Lobo, 1996, con Richard Lynch y Joe Esteves. Además de actuar, Jorge también ha incursionado en la producción y ha aparecido en comerciales de marcas como Nissan y Sears. En 1988 recibió el premio Mister Amigo por su contribución a la amistad entre Estados Unidos y México, un gran honor en su carrera. También es reconocido dentro de la comunidad latina en los Estados Unidos, con artículos en Los Angeles Times que lo elogian como una figura muy influyente en la comunidad latina. Sin embargo, la carrera de Jorge no estuvo exenta de fracasos. Cuando se mudó a Hollywood en 1984, tuvo problemas con la falta de permisos de trabajo y conocimientos limitados de inglés. En una entrevista de 1989 con el diario Los Angeles Times, dijo que perdió muchas oportunidades porque no podía competir con los actores nativos. Fist Fighter, 1989, con Eddie Albert Jr. y Mike Connors, aunque fue un intento de abrirse camino en los solo se estrenó en algunos cines de habla hispana y no logró el éxito esperado. Varias películas de bajo presupuesto en Europa y México, como Killing Machine, 1984, también recibieron malas críticas, dejándolo decepcionado por la calidad de los proyectos. Los esfuerzos de Jorge suelen ir acompañados de momentos emotivos. Una de las veces que lloró fue cuando se preparaba para su papel en Río Lobo. Como actor mexicano con poca experiencia en Hollywood, trabajó incansablemente para aprender el diálogo en inglés y estudiar el estilo de John Wayne. Hubo noches en las que lloré por la presión, porque sabía que estaba frente a una oportunidad que podría cambiar mi vida, dijo a Mayo Communications en 2015. Otro momento fue mientras filmaba El pecado de Adán y Eva. Aunque la película fue un éxito comercial, enfrentó críticas morales por parte del público mexicano, lo que lo hizo sentir incomprendido. Lloré porque pensé que el público solo veía las escenas de desnudos y no veía mis esfuerzos artísticos, compartió. Jorge también derramó lágrimas al recordar los años difíciles en Hollywood. Cuando llegó por primera vez a Estados Unidos,
Tuvo que trabajar en pequeños proyectos y comerciales para ganarse la vida, mientras que en México fue una gran estrella. Lloré cuando me di cuenta que tenía que empezar de nuevo, pero sabía que no podía rendirme, dijo en una entrevista en Telemundo. Estos momentos no solo muestran la sensibilidad de Jorge, sino también demuestran su perseverancia para superar la adversidad. Los logros que Jorge Rivero se esfuerza por alcanzar reflejan su aspiración de convertirse en un actor integral y dejar un legado perdurable en el cine. Desde el inicio de su carrera, buscó trascender las fronteras del cine mexicano para convertirse en una estrella internacional. Protagonizar junto a John Wayne Río Lobo y Charlton Heston. Los últimos hombres duros fue un gran paso que lo consolidó como uno de los pocos actores mexicanos exitosos en Hollywood en la década de 1970. También fue honrado con el premio Mr. Amigo en 1988, en reconocimiento a sus contribuciones a la promoción de la amistad en promoción. Su mantenimiento de un físico musculoso a través del culturismo durante más de 60 años también es una inspiración, aclamado por periódicos como Brian's Drive-In Theater como un símbolo de fuerza y resistencia. Otro objetivo de Jorge es mantener la flexibilidad en su carrera. No tiene miedo de probar suerte en diferentes géneros cinematográficos, desde la acción, Operación 67, la fantasía, Conquista, hasta el terror, Hombre Lobo. También se involucró en la producción y la publicidad, ampliando su influencia. A pesar de estar retirado, todavía sigue de cerca la industria cinematográfica desde su casa en Hollywood Hills, como aparece en Mayo Communications, con la esperanza de inspirar a jóvenes actores latinoamericanos. El amor y el matrimonio fueron una parte importante de la vida de Jorge Rivero, trayéndole tanto alegría como profunda tristeza. Se casó 2 veces, primero con Irene Hammer en la década de 1960 y segundo con Betty Moran, quien lo acompañó durante décadas. Su matrimonio con Irene Hammer, madre de sus hijos Roberto y Jorge, terminó en divorcio a finales de los años 70. La separación fue amarga, ya que no podía estar a menudo con sus hijos debido a su apretada agenda de filmaciones y viajes entre México, Europa y Estados Unidos. Amo a mis hijos, pero no hice lo suficiente para mantenerlos cerca de mí, dijo en una entrevista de 2010 en Telemundo. Eso es algo que siempre llevaré conmigo. Después del divorcio, Jorge conoció a Betty Moran, guionista y actriz que había coprotagonizado con él Guns and Guts, 1987. Se casaron y construyeron una vida juntos en Hollywood Hills, como se relata en el Drive-In Theater de Brian. Betty se convirtió en el pilar de Jorge, apoyándolo en su carrera y en las dificultades de la vida. Ambos aparecieron juntos frecuentemente en eventos, como el estreno en Hollywood de Amores Perros en 2001, capturado por Getty Images. En una entrevista con Los Angeles Times en 1989, Betty dijo de Jorge: «Está listo para hacer algo grande en Hollywood. Con toda su experiencia, puede producir un trabajo excelente». Sin embargo, su matrimonio no estuvo exento de desafíos. Los frecuentes viajes de trabajo de Jorge a Europa y América Latina para rodar películas de bajo presupuesto, según informó el diario Los Angeles Times, hicieron que él y Betty vivieran separados a veces. Esto creó tiempos de soledad, especialmente porque Jorge enfrentaba presiones financieras y profesionales. Hubo momentos en que me sentí culpable por dejar a Betty sola, pero ella siempre me apoyó, compartió una vez con Mayo Communications. Además, la presión de la fama y los rumores de relaciones pasadas, como con las actrices Sandra Mosarovsky y Ana Obregón, también pusieron a prueba su matrimonio, aunque no hubo pruebas concretas. Betty Moran, esposa de Jorge Rivero durante décadas, es una de las personas que mejor entiende la tristeza por la que ha pasado. Como guionista y actriz que trabajó con Jorge, Betty no solo fue su compañera de vida, sino también su confidente, apoyándolo en los momentos más difíciles.
En una entrevista de 1989 con Los Angeles Times, Betty compartió la tristeza de Jorge por no ser reconocido en Hollywood. Jorge era una persona talentosa y experimentada, pero enfrentó muchas barreras en Estados Unidos, desde el idioma hasta los prejuicios contra los actores mexicanos. Eso lo frustraba a veces, pero nunca se rindió. Estas palabras muestran que Betty comprendía la presión que soportaba Jorge al intentar entrar en un nuevo mercado. Betty también mencionó la tristeza de Jorge por su familia. En un artículo sobre el autocine Brian, se la citó diciendo: Jorge siempre se sintió culpable por no poder pasar tanto tiempo con sus hijos de su primer matrimonio. Los quería mucho, pero su carrera le pasó factura. Destacó que Jorge intentaba muchas veces comunicarse con Roberto y Jorge, enviándoles regalos y llamándolos, pero la distancia y la apretada agenda lo hacían sentir como un padre incompleto. En cuanto a sus dificultades profesionales, Betty compartió con Mayo Communications en 2015. Jorge tuvo que trabajar en proyectos que no estaban a la altura de su talento, solo para mantener su carrera. Había momentos en que llegaba a casa y veía el cansancio en sus ojos, pero siempre decía: mientras siga actuando, seguiré vivo. Estas palabras demuestran que Betty no solo reconocía la tristeza de Jorge, sino que también admiraba su resiliencia para superar la adversidad. Betty también mencionó la fortaleza mental de Jorge frente a la presión pública. Si bien no ha abordado directamente los rumores sobre sus relaciones pasadas, insinuó en una entrevista con Telemundo que Jorge es un hombre honesto, pero la fama siempre trae mentiras. Me enorgullece que siempre haya mantenido su dignidad. Estas acciones no solo arrojan luz sobre la tristeza de Jorge, sino que también muestran el papel de Betty como esposa que siempre estuvo detrás de él para apoyarlo.